fíjense bien, hermanos. Yo quisiera que habláramos esta semana y la próxima semana sobre el ayuno. ¿Por qué necesitamos hablar sobre el ayuno y no solamente decirles, hermanos, deberíamos de ayunar, o hermanos, ayunemos? Proclamar un ayuno congregacional o decirles, ustedes deberían de ayunar. Yo creo que es importante que aprendamos qué dice la Biblia sobre el ayuno. Por supuesto que hay interpretaciones que eventualmente se vuelven interpretaciones privadas. Entonces hay gente que tiene sus propios conceptos del ayuno. Lo que vamos a hacer es tratar de ver en la palabra de Dios qué es lo que se nos enseña del ayuno. ¿Qué es lo que se nos enseña del ayuno? Este es el objetivo de esta enseñanza de hoy, la próxima semana. Uno de los objetivos. El segundo objetivo es que ustedes y yo estemos en la misma página cuando hablemos del ayuno. Porque como se dice tanto, nos han dicho tanto, en las iglesias se dice y se asume que la gente sabe, entonces para que tengamos la misma semántica por lo menos. Semántica quiere decir el mismo lenguaje. Cuando hablemos tipos de ayunos, hablemos por lo menos el léxico de nuestra iglesia para que entendamos qué estamos pidiendo, ¿verdad? Porque si yo digo hagamos un ayuno parcial, alguien puede entender por parcial otra cosa. Sin haberlo explicado, cada uno va a ayunar de manera diferente. Pero esto lo que intenta es que nos pongamos de acuerdo en la semántica. Y que además aprendamos cosas que eventualmente tal vez nunca las aprendimos. Y a lo mejor somos buenos para ayunar, pero hay cosas que tal vez no aprendimos. Tenemos que aprender que todo ayuno, para empezar, todo ayuno tiene un propósito, debería tener un propósito, que por supuesto no es bajar de peso, de entrada, ¿ok? Sin embargo, sabemos que ayuda. Yo en esta semana, ahorita solamente voy a explicarle algunos tipos de ayunos y qué dice la Biblia, pero la próxima semana también les voy a traer algunos beneficios orgánicos. Yo lo que voy a explicar es lo que he podido aprender de la gente que me enseñó. Pero cuando yo estudié mi grado de teología, recibí una clase sobre el ayuno, una clase completa sobre el ayuno. Y el que me la dio es un doctor, él es un cirujano de trasplante de médula, su esposa es nutricionista y entre los dos han creado clínicas del ayuno aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. O sea, que ellos se han metido con Dios, han aprendido lo que la Biblia dice, pero lo han estudiado orgánicamente. Y se dieron cuenta en esas clínicas, hicieron clínicas porque hay gente que a veces no es prudente para ayunar y no sabe algunas cosas que están escritas. Y entonces que quiere ayunar no sé cuántos días. Y entonces se internan en esas clínicas y ellos, como son doctores, los cuidan. Pero a la vez ellos aprovechan y hacen investigaciones orgánicas. Y se han dado cuenta que las personas que ayunan incrementan su sistema inmune. Eso quiere decir que aumentan sus defensas. Los estudios son tan científicos que ya se están metiendo a ver cómo atacar el HIV incluso con ayunos. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que el ayuno es un asunto espiritual y que va a traer un efecto espiritual. Pero una sanidad por milagro es un efecto espiritual. Y yo estoy seguro que el ayuno va a funcionar a sanar una enfermedad más allá de solamente porque incrementó las defensas, porque es un aspecto espiritual y porque yo busqué de Dios. ¿Entienden el punto o no? O sea, funciona para incrementar las defensas, el sistema inmunológico. Pero eso es la parte orgánica que Dios dejó. Pero el poder que tiene el ayuno podría llevar a una persona a sanar. No obstante, también vamos a mencionar la semana entrante quienes no pueden ayunar todos los tipos de ayuno que existen en la Biblia, porque podrían comprometer su cuerpo, a no ser de que Dios se los muestre y que se los lleve a un nivel espiritual como el que llevaron a Moisés, que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, quiero aclarar algunas cosas. Bueno, este es el versículo con el que quería empezar, pero vamos a volver a él. Leámoslo, porque aquí dice cosas interesantes que después las vamos a desglosar. Este es el libro de Esther. Yo sé que algunos que se inscribieron no vinieron a participar al evento el viernes en cuanto a Esther.
se rajaron o no pudieron, pero estoy seguro que sí leyeron. Hay gente que me dijo, yo no pude llegar, pero estudié, y le creo. Entonces, si ustedes recuerdan el libro de Esther, más allá de toda la historia, está el evento en que el imperio medo-persa, a través de su líder, quiere destruir al pueblo de Israel, como ha sucedido en toda la historia. Quiere borrar del mapa a los judíos. Y Esther es judía, se casó con el rey. Y ella tiene acceso al rey, pero su primo Mardoqueo, que es el que está luchando y que sabe que ella tiene acceso, le pide que entre a hablarle. Ahora, la reina misma, y no digamos a todo el resto, no le es permitido irrumpir o entrar de repente a la sala donde está el rey reunido en tiempos de trabajo. No le es permitido a la reina. Quiero decirles algo más. Ni siquiera la alcoba del rey le era permitida si el rey no la llamaba. Así que tiki toca la puerta. ¿Quién es? Es tu amada. Calma, tranquila. Ya sé que estás desesperada por darme un beso de buenas noches, pero calma. Ya te aviso yo cuando puedes entrar y te doy el besito de las buenas noches. Independientemente que algunos reyes estos tenían su harema, ellos escogían quién. ¿Ok? Pero esos tiempos ya pasaron. No se me pongan tan esos tiempos ya pasaron. Pero entonces ella no podía entrar porque si entra, el pago de eso podía ser la muerte. Entonces ella dijo, yo voy a entrar. Y entonces, por favor, dijo, miren, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Tengo subrayado esto porque es importante para que expliquemos los tipos de ayuno que hay. En este caso ella está diciendo no comer y no tomar nada en 3 días. Vamos a explicar por qué 3 días y por qué no comer ni beber. Es una expresión que no está de más, no tiene palabras de más. Es toda una enseñanza a través de la Biblia que nos van a dar ahorita. Y esto es una proclama. Fíjense que este es uno de los ayunos que tiene más riqueza para poder enseñar, porque es un ayuno proclamado. Ella dice, proclamen que ayuno el pueblo. O sea, que se proclama ayuno en todo el pueblo. Hubo proclamas de ayunos en la Biblia que hasta los animales le dijeron, ni los animales van a comer. O sea, qué triste, vamos, el animalito llorando. Lo siento, estamos ayunando. Y son 3 días, querido. Se va con la colita para atrás, ¿verdad? Es proclamado, es de 3 días y es no comida, no bebida. Pongan atención en esto. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ahora, quiero aclarar también, porque yo tengo amigos, hasta pastores, que le dicen a uno, yo voy a ayunar televisión, yo voy a ayunar la telenovela, porque me duele, entonces voy a ayunar, yo voy a ayunar mi deporte. Hermanos, el ayuno, ¿ustedes saben cómo se dice desayuno en inglés? Y esa es una palabra compuesta que quiere decir break the fast. Estoy quebrando, estoy rompiendo el ayuno que tuve las 12 horas que dormiste. 8, 5 pues. Pero estás rompiendo el ayuno porque dormiste. Entonces, breakfast. Eso quiere decir break the fast. Rompiste el ayuno. Entonces, el ayuno siempre es referido a comida, a alimentos. No nos vamos a hacer los que hoy voy a ayunar baño, hoy me voy a bañar. Hoy voy a ayunar carácter, hoy no te voy a gritar. No, eso no es ayuno, eso tienes que cambiar porque si no, entonces no estás entendiendo nada del cambio de vida. Entonces, el ayuno es la abstención voluntaria o decretada, pero de alimentos y eventualmente de bebidas o ambas, de líquidos o de alimentos sólidos. Hay alimentos que no necesariamente están en estado sólido. Por ejemplo, algunos agarran una papa y la licúan. Y entonces dicen, esta es una bebida. Sí, pero eso es alimento. Está bien, es líquido. Se convirtió en líquido, es bebido, pero viene de una composición sólida. Y para ser más exactos, no es agua. ¿De acuerdo?
no es apto. Entonces, es una abstención voluntaria para ingerir alimentos por un periodo determinado. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? El propósito siempre van a ser por lo menos dos. Uno es buscar el rostro de Dios. ¿Ok? Es buscar el rostro de Dios con un propósito. O sea que el ayuno tiene que tener un propósito. No tiene que ser solo, hoy voy a ayunar. Soy cristiano, hoy ayuno. A no ser de que se decrete en la iglesia y ustedes acepten el decreto y entonces vamos a ayunar, pero siempre vamos a tener un propósito. Por ejemplo, ayunemos porque ahorita van a decir si sí o no para que nos den la radio. Ese sería un ayuno proclamado. Pero después voy a ir a los ayunos proclamados. Estoy ahorita mezclando un poquito, porque les voy a dar por lo menos 3 definiciones que podríamos nosotros aprender para ayunar. Pero es que yo me estoy absteniendo de alimentos y o de bebidas en mi cuerpo. El propósito es buscar a Dios. ¿Por qué tengo que yo ayunar para buscar a Dios? Porque normalmente mi carne interfiere con mi espíritu. Y entonces cuando tengo a la carne quieta, sujeta, entonces mi espíritu puede fluir mejor para comunicarme con Dios. Entonces una de las intenciones es hacer a un lado la carne para que mi espíritu fluya al encuentro de Dios. Ahora, yo les sugiero a los que les cuesta orar y les cuesta comunicarse con Dios, que empiecen a practicar con el ayuno, porque cuando yo ayuno, ya no estoy pendiente de que tengo que comer, y además de eso mi cuerpo, aunque pida, no se le va a dar, porque mi espíritu está ocupado buscando a Dios. Aunque esté trabajando, aunque esté en la calle, mi espíritu está ocupado buscando de Dios. ¿Ok? Y la otra es que siempre va a tener un propósito también para buscar que Dios ejecute o haga una obra en mí, en mi familia o en mi pueblo o en la ciudad. Como en el caso de Esther. Ayunemos para que yo pueda entrar con el rey, hablarle y que el rey encontrar gracia delante del rey para que perdonen a todo el pueblo y no lo maten. O sea que el propósito es que se le abriera la puerta y además de eso el propósito del ayuno del pueblo es para que el pueblo se salve del enemigo que los quiere destruir. Ahora, si lo pasamos a nuestros tiempos, ustedes saben que siempre va a haber ataques espirituales en nuestra familia y en nuestras vidas. Van a haber tentaciones que a veces mi carne no la resiste. ¿Ok? Ni la de ustedes, porque cuando digo mi carne es genérico. ¿De acuerdo? Hay tentaciones que nosotros no resistimos. Es difícil. Cuando estamos teniendo problemas de tentación y estamos a punto de caer o estamos cayendo y caemos, nos levantamos, es importante que tomemos en cuenta practicar el ayuno para que nuestro espíritu se fortalezca y pueda sujetar a la carne. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no, pero fíjense pues, como ya les hablé de ayuno, ¿verdad? Ya le bajaron un poquito a la persiana. Entonces, pongan atención. Quedemos claro que el ayuno es de comida. ¿De acuerdo? Aunque cuando yo termine de predicar en el parqueo le digan a ustedes, hombre, usted no sabe. A mí me explicaron que yo puedo ayunar de ir al cine, que yo puedo ayunar de maltratar a la gente. Yo te digo una cosa, en la Biblia no existe ningún ayuno de eso, de que ayuno guerra o ayuno cualquier otra cosa. Algunos creen que ayunar es dejar por un lado y por un tiempo el pecado. Y eso no debería ser. Eso no es abstenerse del pecado, no es ayuno. Abstenerse del pecado es un cambio de vida que ya debe darse, no obstante ayuno. Ahora, si no puedo cambiar, entonces tengo que recurrir a algo más poderoso que es el ayuno. Quiero decirte una vez antes de que me empieces a bajar todavía más la persiana, que el ayuno tiene poder para resolver. Con el ayuno tú puedes resolver muchas cosas. No importa qué tipo de ayuno, aunque después vamos a ver cuáles sirven para qué. ¿Ok? ¿Estamos? Me gustaría leerte un versículo que no tengo ahí y es importante que lo escribas. Y es Isaías capítulo 58. Isaías 58. Isaías 58 nos habla del ayuno, del verdadero ayuno. Tal vez tenía que darlo del último, pero te lo voy a dar primero.
Y te lo voy a decir porque hay gente que dice que nosotros en el Nuevo Testamento no deberíamos de ayunar, que eso era para el Antiguo Testamento, y que era además una forma de sacrificar la carne. Pero como ahora vivimos por el Espíritu, no necesitamos del ayuno. Yo voy a comprobarte que sí. Por otro lado, la gente convirtió el ayuno en algo religioso. Escuchen bien, lo convirtieron en algo religioso. Y algunos, para sentirse muy espirituales, ayunaban 2 veces por semana. Y por eso algunos fariseos decían, yo ayuno 2 veces por semana, yo ofrendo, y eso se convirtió en algo religioso. Y empezaron a tratar de manipular a Dios. Entonces vino Dios y les dijo, yo no me estoy agradando de ninguno de sus ayunos religiosos. Y les voy a decir cuál es el verdadero ayuno. Entonces algunos se fueron al otro lado del péndulo, dijeron, no hay que ayunar porque el verdadero ayuno es lo que dice ahí. Yo voy a leerles un pedacito y voy a tratar de explicar qué es más o menos lo que significa eso. Pero dice Isaías 58, voy hasta el verso 3. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. Estoy leyendo una versión muy antigua. Está casi diciéndole, ustedes se ponen a ayunar y me están exigiendo cosas a mí. No, es antes el ayuno que yo escogí, este es el ayuno que Dios escogió. Y ese es uno de los efectos del ayuno, es uno de los efectos del ayuno. Y dice que el ayuno que escogió Dios es para, escuchen, desatar ligaduras de impiedad. Eso quiere decir de actuar como impío, como pecador, o para actuar en contra de Dios. Entonces el ayuno, de entradita, te digo que es para desatar ligaduras, para deshacer todos los lazos de opresión, para dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hay gente que dice que el ayuno verdadero ya no es no comer, sino simplemente ir y desatar, estar en ligaduras, o desatar ligaduras en ligaduras. Pero como a veces a nosotros se nos hace difícil desatar las ligaduras con el mundo. ¿Saben qué son ligaduras, verdad? Algo que nos liga que nos amarra nos tienen amarrados al mundo, nos tienen como concepto al mundo, y cuando cuesta soltar eso, entonces el ayuno ayuda a desatar las ligas. ¿Ok? Pero lo principal es que yo vaya y busque desatar las ligaduras de otros. Ese es el ayuno que Dios tiene como intención. Entonces el ayuno tiene dos vías. Una es para que yo sea libre y otra es para ayudar a ser libre a otros. Ok, ya quiero quitarle este versículo de ahí. Quiero ir ahorita a los tipos de ayuno, y aquí sí quiero que por favor apunten. O por lo menos en su cerebro, que se les quede. Entonces tenemos por lo menos 3 tipos de ayuno y un cuarto. Por ahí, no sé si ustedes saben quién es el evangelista G. Ávila, que por cierto se nos murió el año pasado. Es uno de los evangelistas que más gente ha traído a Cristo en el siglo pasado y que predica sobre el Espíritu Santo. G. Ávila, un predicador de veras. Ese hombre sí, mi respeto. Porque ese hombre, si tú querías hablar con él, te va a citar a las 4 de la mañana, es cuando se levantaba a orar. Y cuando le ves la piel, le mirabas la piel a ese señor, por todos los ayunos que hacía, parecía niñito de piel de bebé todavía. Y el hombre ya con sus 80 años, unos músculos que cada vez que levantaba las manos decía, alaba al Señor, se le marcaba aquí el gran... Y decía yo quiero ayunar para ponerme así como Don Día. De todo, creo que el viejo fue bien, con cariño estoy diciendo viejo, ¿no? No es malo eso, ¿no? Con cariño estoy diciendo, porque a mí ese señor me merece respeto y admiración. Pero ese señor creo que fue Mr. Puerto Rico, Torito, y se cuidaba bien. Bueno, lo que quiero decir con esto es que yo no lo voy a apuntar ahí, pero se lo voy a mencionar. Él dice que hay un ayuno, esa se la sacó de la manga, pero lo puso en efecto y le sirvió. Que hay un ayuno que se llama el ayuno de victoria. Ese ayuno de victoria quiere decir, yo no como hasta que tenga el resultado. Y lo probó así. Sus suegras estaban muriendo. Yo no sé si ayunó para que se la llevaran de un solo, ¿verdad? Pero sus suegras estaban muriendo.
Dice que estaba una infección tan terrible que hasta por los ojos se salía la materia. Entonces él estaba muriendo. Dijo, yo no, señor, esta señora es una señora que ora hasta 4 horas diarias, ya está grande, pero yo voy a ayunar hasta que sane. Y digo yo, pero si la señora ya solo en un empujoncito y pasa del otro lado, hombre. Llega un soplido y se nos va. Y se puso a ayunar hasta que le sanan a la señora. Y se levanta la señora y vivió no sé cuántos años más. Y la señora también orando y ayunando. Eso es Biblia. Eso no es Biblia. Pero yo un día dije, voy a hacer mi ayuno de victoria. Ahora, vamos a ver qué tipos de ayuno hay, ¿verdad? Y cuáles son los peligros y cómo a veces la gente se mete a hacer cosas que no tiene que hacer. Por otro lado, quiero decirles que estos de las clínicas del ayuno, pues tuvieron que hacer eso y él les escribió un libro, porque ellos se dedicaban a viajar a los países de Latinoamérica y hacían ayunos congregacionales. Y un día en Venezuela hicieron un ayuno largo, no sé si de 40 días, y de repente para romper el ayuno hicieron una gran sopa y metieron carnes y de todo. Y entonces cuando terminaron el ayuno con un servicio, todos contentos, adorando a Dios, se pegaron la gran comida y unos se murieron. Entonces en el periódico, ustedes saben la persecución a los cristianos, secta, se suicida en ayuno. Entonces ellos empezaron a estudiar cuáles son las mejores formas para prepararse para un ayuno y las mejores formas para salir de un ayuno. ¿Qué tipo de comida voy a comer? La gente dice, una sopita, un caldito de pollito nos cae bien, lo peor que le puede pasar al hígado. ¿Ok? Él aconseja que hay que salir con frutas frescas, como fresas, como uvas, para poder ir saliendo de haber hecho un ayuno tan grosero, cuando el hígado todavía no está preparado para que le dejemos ir semejante cantidad de grasa. Y como ustedes y yo entendemos sopita, qué rico es suave, no es cierto. Ok, vámonos pues, ya dejemos de hablar mal de los suicidas. Entonces, el primer ayuno es el ayuno total. Este ayuno total es, no se ingiere alimentos sólidos ni líquidos, ni siquiera agua. Ni siquiera agua. Es totalmente, es nada. No voy a comer ni beber nada. Ni siquiera agua. Recuérdense lo que vimos de Esther, dice no coman ni beban. Es no agua, no alimento, y también se llama el ayuno seco porque tampoco se bebe agua. ¿Ok? Ahorita vamos a ir a ver a los tiempos y todo lo demás. No me soplen porque ya sé que ustedes son expertos en ayuno. Pero ahorita yo les voy a decir cuáles son las clasificaciones de acuerdo a nuestra semántica de esta iglesia. ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con eso? Entonces, número 1. Y no se me hagan los expertos. No se me hagan los expertos. Todos tenemos algo que aprender cada día. Amén. ¿Amén? Todos tenemos algo que aprender cada día. Lo peor que les puede pasar es que yo diga una cosa y ustedes en el estacionamiento alguien les diga que no es así. ¿Va? Si ustedes están de acuerdo, vengan y háblenme a mí. Bueno, entonces es un ayuno total, no como ni bebo, pero ni siquiera agua. Ahorita vamos a ver algunas características de esto. La Biblia sí nos informa detalladamente cuándo es no comida y cuándo es no bebida. La Biblia siempre lo dice. De manera que si siempre lo dice, cuando no lo dice, no está hablando del mismo tipo de ayuno. Como en el caso de la escritura de Esther. No comida, no agua. Es específico. Y además dijo por 3 días. Específico. Quiere decir que si dicen ayunen, no coman, eso quiere decir que sí puede tomar agua. Porque la Biblia siempre dijo, no comida, no bebida. Y cuando no lo dijo, entonces no se puede asumir. ¿Ok? Bueno, entonces, los ayunos que no es comida y que tampoco se toma agua, no deberían de ser más de 3 días. Y la Biblia nos enseña que cuando se menciona no comer y no beber, nunca pasaron de 3 días. Nunca pasaron de 3 días. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no está diseñado para dejar de tomar agua más de 3 días. Cuando la gente no toma agua, 0 agua o alimentos,
más de 3 días, compromete su cuerpo. Compromete su cuerpo. Y muchos pueden morir. Muchos pueden morir. Ahora, esta ya es de otra cosecha, ¿verdad? Pero ustedes saben que el hígado del humano es el laboratorio. El hígado es el laboratorio humano. El hígado es capaz de convertir la grasa en carbohidratos. El hígado, el cerebro humano es capaz de indicarle al hígado cómo debe ir a buscar las reservas energéticas. Y va a ir a buscar hasta el último rincón del músculo donde hay grasa para agarrarlo y mantenerte vivo. Si alguien se perdió en un desierto y no tiene que comer, el cuerpo ya de último va a tratar de comerse él mismo, buscando las reservas energéticas. Por lo tanto, los que estamos un poquito más llenitos viviríamos más porque tenemos más reservas energéticas. Entonces, Dios nos está enseñando que no deberíamos dejar de tomar agua más de 3 días. ¿Ok? En los ayunos. Más adelante les voy a dar unas escrituras donde vemos que solamente hay 2 ayunos sobrenaturales. Solamente 2 ayunos sobrenaturales donde llegaron a no tomar agua ni comida por 40 días. Y los únicos 2 ayunos son los de Moisés y los de Elías. Elías se comió una torta que era milagrosa y corrió por 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Eso es sobrenatural, él está en otro nivel. Esto es sobrenatural. Moisés está en el monte, está delante de Dios, 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua. Y está en un nivel sobrenatural, está en la presencia de Dios. Yo creo que ni siquiera está en la tierra, porque cuando le dicen sube al monte, Dios le habla de la nube, y en la nube Dios le dice sube ahora. Y le dicen, vas a construir el templo de acuerdo a lo que veas allá arriba. O sea que se lo llevan. Pues yo no creo que él haya estado en una posición humana para poder hacer eso. Existe un ayuno de 40 días del Señor Jesús. ¿Sí? 40 días. Pero cuando él terminó el ayuno, dice, y tuvo hambre. No dice que tuvo sed. Pero era Jesús, el campeón. Sí, pues él nos enseña entonces que humanamente él pudo haber tomado agua porque no tuvo sed, solo tuvo hambre. Mientras que el de Moisés dice que no comió alimento y no tomó agua. Entonces yo les sugiero que no vayan a hacer ayunos que pasen de 3 días sin tomar agua. Ustedes que son tan espirituales y se van a meter en ayunos, por favor, no más de 3 días sin tomar agua, mientras no se compruebe lo contrario. ¿De acuerdo? ¿Ok? Son reglas de esta iglesia, porque no creo que se me va a morir nadie y después me vayan a echar a mí en muerto. Pero la Biblia es específica, 3 días. Es lo más que pusieron en un ayuno total. Siempre la Biblia especifica cuándo fue total. Dice, no comió ni bebió, o no comáis ni bebáis. Veamos algunas escrituras. Bueno, estos ayunos se usan para situaciones extremas. Situaciones extremas. Cuando alguien está en peligro de muerte, por ejemplo. O cuando un pueblo está en peligro de muerte. Son situaciones extremas en las que se buscó. Ustedes pueden ver en la Biblia todas las veces que apareció. Uno de esos es el libro es el que vimos de Esther. Y dice, ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días. No coman ni beban en 3 días. ¿Ok? No comer ni beber en 3 días. Algunos meten trampa, meten todos los vegetales en la licuadora y dicen, estoy en líquidos. No, no estás en líquidos. Le hiciste líquido toda la comida que te metiste, algunos hasta carne y leche. Pues en sopa, estoy en líquidos. Y claro, ya tienes caldo. Hermanos amados, cuando es no bebidas, no agua, ¿ok? Bueno, veamos a Jonás 3:7. Dice, e hizo proclamar y ayunar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Son específicos, no agua, no alimento, estos son ayunos totales. ¿Ok? Esta es una situación extrema, van a destruir Nínive. Entonces ayunar. Yo creo, hermanos, que cuando rompieron las torres gemelas, ahí se debió haber puesto a ayunar el pueblo de Dios, este tipo de ayuno, porque no se sabía qué venía después de esto. ¿Ok? Pero cuando ustedes tengan situaciones graves,
Este es un buen tipo de ayuno. Bueno, Esdras 10:6. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua. No comió ni bebió. Pan y agua, específico. Porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Bueno, estas son situaciones extremas también. Ustedes saben que Esdras es el que mandaron para construir o reconstruir el templo de Dios. Hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto? A lo mejor les parece que es información que ustedes ya saben o todo lo demás, pero les voy a decir por qué. Porque este año vamos a aprender a ayunar, vamos a aprender a ayunar como congregación. Como personas, ustedes a la hora que ustedes quieran, pero también vamos a decretar ayuda, eventualmente algunos ayunos congregacionales donde quieran se pueden meter, pero siempre que vamos a tener propósitos. Es que lo que pasa es que tenemos propósitos y creemos que Dios va a hacer algo un poquito más grande de lo que ha hecho hasta ahorita, y nosotros no queremos que el diablo se meta, y queremos que las situaciones difíciles las podamos resolver sin que se intrometa la carne. Voy a decirles algo en tiempo de Esdras. Cuando se empezaron a construir el templo, se levantaron enemigos y trataron de convencerlos de que no lo hicieran, y como no pudieron, empezaron a murmurar para que ellos se desanimaran. En pocas palabras, cuando tú estás construyendo el templo de Dios, van a aparecer los que te desaniman. No, no lo hagamos. No, eso no es así. No, que mucho dinero. Esa es una. Y si no se puede así, el enemigo va a usar gente para el chisme. Entonces el ayuno detiene el chisme. ¿A quién le gusta el chisme? Ay, casi los agarro, ¿no? No nos gusta, pero nos entretiene. El chisme, ¿va? Hay unos que les gusta de contar chisme y otros que les gusta oír. Siga. No, a mí no me gusta el chisme, pero digan. Unos son boca, otros son oídos en cuanto al chisme. Y el chisme siempre aparece en las congregaciones. ¿Podemos nosotros hacer un convenio esta mañana y decirle no al chisme? Ay, gracias, amén. ¿Esa amén sabe cómo suena? Depende. Depende de lo que me diga. Usted sabe que es un chisme, ¿verdad? Ustedes sí son inteligentes. Un chisme es la comunicación con la intención de destruir a alguien, sea verdad o sea mentira. ¿Entendieron? No? Porque alguien va a decir, no, yo te lo dije porque es verdad. Sí, fue el chisme. Nadie te llamó a decirlo. Una, y la otra es chisme, mientras no sea la intención de ayudar o rescatar a alguien o resolver una situación. O sea, si tú no eres parte de la situación, mejor ni te enteres, ¿verdad? Y como ustedes y yo somos muy creativos, cada vez que nos cuentan el 80% de una versión, el otro 20% de una vez lo encajamos. Nos lo imaginamos. ¿No es cierto o no? Ah, seguro que tal cosa, seguro que tal cosa. Y ese tu seguro lo pasaste como una verdad. ¿Nunca jugaron un teléfono descompuesto? Bueno, entonces, así funciona el chisme. Hermanos, yo les pido, no queremos una congregación con chisme. Cuando te vengan a contar algo, decirles, no, llama a la persona. ¿Quién te lo dijo? No te lo puedo decir. No te lo puedo decir. Entonces, ¿por qué sí me dice el chisme? Ah, porque se dice el milagro, pero no el santo. No acepten que les cuenten cosas. ¿Está bien? Aunque les juren que sea verdad. Chisme. Odio, chisme. Destruye congregaciones y provoca rebeldía. Nosotros somos ex chismosos. Entonces, un ayuno total mata el chisme. Estoy seguro de eso. Si no estudien el libro de él, vaya. Jeremías 22:15. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió ni bebió tu padre, que hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. No comió ni bebió, pero hizo justicia. Otra vez Isaías 58. Mi verdadero ayuno es que se haga justicia. Entonces, cuando yo ayuno, busco que se haga justicia. Ahora, recuérdate, no la justicia humana, no la justicia del hombre,
es justicia de Dios. O sea que no vayas a ayunar porque tu criterio es de que no fue justo cierta situación. Entonces ayunas para que se revele. No, hermanos amados, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, tenemos que tener cuidado. Pero lo que sí es cierto es que el ayuno funciona para que te vaya bien. Si tú ayunas, te va a ir bien. Si tú ayunas por situaciones de tu negocio, posible que te vaya a ir mejor. Si tú ayunas por una situación familiar, posible que Dios te la va a resolver. Tal vez has probado con consejo, has probado con principios y no ha dado resultado. Podrías probar este del ayuno. Ahora, en este caso, fíjense que no comió ni bebió, pero como ya vimos la premisa, no más de 3 días. ¿Ok? Vale. Sigamos aquí. El segundo es al que vamos a llamar ayuno absoluto. ¿Ok? Total, ¿qué era? De una vez para ir repasando. No agua. Bueno, pueden ser menos de 3. La regla no dice que 3, solo dice que no más de 3. ¿Ok? Puede ser un día, pero nunca más de 3. Después tenemos uno que le vamos a llamar absoluto. Ya dije que esto es semántica nuestra, pero por lo menos hay una gran cantidad de gente y autores que hablan de esto. Entonces, para estar en la misma página. Entonces, un absoluto, ¿cuál es? Abstenerse de alimentos sólidos o líquidos, pero bebiendo solo agua. O sea, voy a ayunar, no voy a comer nada, pero voy a tomar agua. Es absoluto, pero como agua. Absoluto, pero como agua. Algunos autores le llaman el ayuno natural. Como, pero no tomo agua. Digo, no como, pero tomo agua. No como, pero tomo agua. Estoy en ayuno, solo estoy en agua. Por eso les digo, ustedes tienen que definir. No tomo agua. O licuar todo para que se les vuelva agua. No, ya dijimos que es agua. ¿Verdad? No vamos a meter trampa, porque entonces no tiene sentido. Mejor digo, voy a hacer un parcial y eso lo vamos a ver en un momentito. Mateo capítulo 4 y verso 2 es el ayuno del Señor. Miren, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, no tuvo sed, tuvo hambre. Es Jesús, no se preocupen, no estamos hablando mal de Jesús. Simplemente que Él fue al desierto como hombre, lleno del Espíritu, lleno de la palabra de Dios, en ayuno. Fíjense todo lo que hizo el Señor en este evento para poder vencer al diablo. Sabía que el Espíritu lo iba a llevar al desierto a encontrarse con el enemigo. El enemigo que tentó al primer Adán ahora va a tentar al segundo Adán en el desierto. Entonces, ¿cómo fue? Se bautizó en agua. Sale del bautizo en agua, lo bautiza en el Espíritu Santo. Ahí mismo todo. No siempre funciona así para toda la gente, pero en el caso de él, se bautiza en agua y de una vez lo bautizan en el Espíritu Santo. Recuerda que baja el Espíritu Santo como volando como paloma y lo llena. Entonces, cuando él sale del río Jordán, va bautizado en agua, va lleno del Espíritu, pero va lleno de la palabra. ¿Cómo sabemos que va lleno de la palabra? Porque cuando se encuentra con el diablo, no lo reprendió, no le dijo, te he hecho fuera, diablo, o andate de aquí. Y le sacó la palabra y le dijo, escrito está, y se lo dijo 3 veces. Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, va lleno de la palabra. Hermanos, si ustedes quieren vencer al diablo que se quiere meter en sus familias, más vale que se bauticen en agua si no se han bautizado, que sean llenos del Espíritu Santo como hoy nos llenó el Espíritu. Yo sé que a muchos los llenaron del Espíritu, que eso fue la palabra que Dios puso y que además de eso sucedió. Y la otra es que me llene de la palabra. Porque a veces es muy cómodo que me llenen del Espíritu, empezar a usar los dones y no leer. El yo necesito la palabra porque es la espada con la que Cristo venció al diablo. Y si Cristo lo hizo en el desierto, tú lo puedes hacer en tu casa y en tu trabajo. Puedes ayunar, pero tienes que llenarte de la palabra y del Espíritu. Si el ayuno es hacer a un lado la carne para buscar el Espíritu, es para que yo busque la presencia, ore, pero también lea la palabra. Así es que si ayunas, lea aunque sea un poco, porque Dios hizo a un lado la carne y tú tienes acceso directo por el Espíritu. Vas a entender mejor la Biblia además. ¿Okay? Tal vez esta semana es algo solo de información,
La otra semana te voy a dar las características y además de eso vamos a planificarnos. Tenemos que meter en un ayuno, hermano. Necesitamos nosotros solucionar cosas en nuestras vidas. Yo sé que ustedes tienen que solucionar cosas en su vida. Cosas que no se han podido solucionar, se van a solucionar. Te lo profetizo, te lo garantizo por el Espíritu. Entonces Jesús tuvo un ayuno parcial. 40 días, pero tomó agua. ¿Ok? Hechos 27:33. Cuando comenzó a amanecer, miren lo que hizo Pablo. Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día. ¿Cuánto es el 14º? 14. Llevas 40 días, dice, que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer. 14 días sin comer, pero no dice que sin tomar. Quiere decir que llevaban 14 días, pero por lo menos agua a tomar. Es abstenerse de alimento sólido. ¿Ok? Vale. Parcial. Y aquí así me voy quedando. Aquí voy terminando. Parcial. Esto es cuando tú vas a restringir ciertos alimentos de manera controlada. O te vas a abstener de un tiempo de comida. Cuando yo digo tiempo, no sé si estamos hablando de lo mismo, me estoy refiriendo que yo conozco por lo menos 3 tipos de comida. Bueno, conozco unos 12 tipos de comida, ¿va? Pero los teóricos: desayuno, almuerzo, cena. Desayuno, almuerzo, cena. Tú vas a decir, ¿la merienda qué? Esa ya es extra. Y lo que dicen los libros, que hay que comer todo cada 6 horas, eso ya es otro programa que tú quieres meterte. Pero normalmente hay desayuno, almuerzo y cena. Desayuno, almuerzo y cena. Mínimo. Ya todas las demás son agregadas. Pero desayuno, almuerzo y cena. Entonces, parcial es cuando tú de repente te vas a quitar la cena. Pero no con el propósito de adelgazar. Con el propósito de buscar a Dios y una respuesta y una solución a algo en mi vida. O me puedo quitar el desayuno. Ahora, si tú nunca desayunas y me dices que vas a ayunar desayuno, entonces eso no es desayuno, eso es formalizar tu forma de vida. ¿Verdad? Bueno, digo yo. Entonces, parcial es que yo me quito ciertos tipos de comida. Por ejemplo, me voy a quitar la carne en este tipo de ayuno. Pero recuerda, con el propósito de buscar a Dios. ¿Está bien? Me voy a quitar los dulces, los postres, pero no con el propósito de adelgazar otra vez, o para controlar tu azúcar, la diabetes. Eso es que lo deberías de hacer definitivamente. Bueno, entonces eso no sería ayuno, ¿verdad? Porque no es sujetar la carne. Que la carne hay que sujetarla, hermanos. La carne siempre está pegada al alma. Entonces alma más cuerpo es carne. Y cuando yo la hago a un lado, mi espíritu fluye. Y se convierten ustedes en personas espirituales, no carnales. Vale. Restricción controlada de alimentos, abstenerse de por lo menos algunos tipos de alimentos o de bebidas como gaseosas y jugos y todo lo demás. O de desayuno, almuerzo o cena. Bueno, eso ya lo dijimos. Veamos un ejemplo en la Biblia. Esto sí me voy a tomar el tiempo la próxima semana para hablarles del ayuno de Daniel. Estoy impactado de cuántas definiciones del ayuno de Daniel tiene la gente, y cuando me dice a mí estoy haciendo un ayuno de Daniel, cree que yo estoy entendiendo lo mismo que ellos y que el que está de tercero está entendiendo lo mismo. Por ejemplo, miren lo que dice Daniel, porque aquí aparecen varias formas de abstenerse en cuanto a Daniel. En este caso, lo que dijo Daniel fue: se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase ni se contaminase. Entonces aquí él propuso, en el verso 12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua para beber. Aquí es un ayuno de Daniel, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de 21 días, como la gente dice, va a ser el ayuno de Daniel 21 días. Ese es otro tipo de lo que Daniel hizo. Entonces no le puedo decir, ese es el ayuno de Daniel. Daniel hizo varias cosas. El resto, no le es permitido irrumpir o entrar de repente a la sala donde está el rey
reunido en tiempos de trabajo. No le es permitido a la reina. Quiero decirles algo más. Ni siquiera la alcoba del rey le era permitida si el rey no la llamaba. Así de que tiki tiki toca la puerta. ¿Quién es? Es tu amada. Calma, tranquila. Ya sé que estás desesperada por darme un beso de buenas noches, pero calma. Ya te aviso yo cuando puedes entrar y te doy el besito de las buenas noches. Independientemente que algunos reyes estos tenían su harema, ellos escogían quién. ¿Ok? Pero esos tiempos ya pasaron. No se me pongan tan. Esos tiempos ya pasaron. Pero entonces ella no podía entrar porque si entra, el pago de eso podía ser la muerte. Entonces ella dijo, yo voy a entrar. Y entonces, por favor, dijo, miren, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Le hemos subrayado esto porque es importante para que expliquemos los tipos de ayuno que hay. En este caso ella está diciendo no comer y no tomar nada en 3 días. Vamos a explicar por qué 3 días y por qué no comer ni beber. Es una expresión que no está de más, no tiene. Entonces fíjense bien, hermano. Yo quisiera que habláramos esta semana y la próxima semana sobre el ayuno. ¿Por qué necesitamos hablar sobre el ayuno y no solamente decirles, hermanos, deberíamos de ayunar, o hermanos, ayunemos? Proclamar un ayuno congregacional o decirles, ustedes deberían de ayunar. Yo creo que es importante que aprendamos qué dice la Biblia sobre el ayuno. Por supuesto que hay interpretaciones que eventualmente se vuelven interpretaciones privadas. Entonces hay gente que tiene sus propios conceptos del ayuno. Lo que vamos a hacer es tratar de ver en la palabra de Dios qué es lo que se nos enseña del ayuno. ¿Qué es lo que se nos enseña del ayuno? Este es el objetivo de esta enseñanza de hoy, la próxima semana. Uno de los objetivos. El segundo objetivo es que ustedes y yo estemos en la misma página cuando hablemos del ayuno. Porque como se dice tanto, nos han dicho tanto, en las iglesias se dice y se asume que la gente sabe. Entonces, para que tengamos la misma semántica, por lo menos. Semántica quiere decir el mismo lenguaje. Cuando hablemos tipos de ayunos, hablemos por lo menos el léxico de nuestra iglesia para que entendamos qué estamos pidiendo, ¿verdad? Porque si yo digo hagamos un ayuno parcial, alguien puede entender por parcial otra cosa. Sin haberlo explicado, cada uno va a ayunar de manera diferente. Pero esto lo que intenta es que nos pongamos de acuerdo en la semántica. Y que además aprendamos cosas que eventualmente tal vez nunca las aprendimos. Y a lo mejor somos buenos para ayunar, pero hay cosas que tal vez no aprendimos. Tenemos que aprender que todo ayuno, para empezar, todo ayuno tiene un propósito. Debería tener un propósito. Que por supuesto no es bajar de peso. De entrada. ¿Ok? Sin embargo, sabemos que ayuda. Yo en esta semana, ahorita solamente voy a explicarle algunos tipos de ayunos y qué dice la Biblia. Pero la próxima semana también les voy a traer algunos beneficios orgánicos. Algunos beneficios orgánicos. Yo lo que voy a explicar es lo que he podido aprender de la gente que me enseñó. Pero cuando yo estudié mi grado de teología, recibí una clase sobre el ayuno, una clase completa sobre el ayuno. Y el que me la dio es un doctor. Él es un cirujano de trasplante de médula, su esposa es nutricionista y entre los dos han creado clínicas del ayuno aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. O sea, que ellos se han metido con Dios, han aprendido lo que la Biblia dice, pero lo han estudiado orgánicamente. ¿Quiénes no pueden ayunar todos los tipos de ayuno que existen en la Biblia? Porque podrían comprometer su cuerpo, a no ser de que Dios se los muestre y que se los lleve a un nivel espiritual como el que llevaron a Moisés, que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, quiero aclarar algunas cosas. Bueno, este es el versículo con el que quería empezar, pero vamos a volver a él. Leámoslo, porque aquí dice cosas interesantes que después las vamos a desglosar. Este es el libro de Esther. Yo sé que algunos que se inscribieron no vinieron a participar al evento el viernes en cuanto a Esther, se rajaron o no pudieron, pero estoy seguro que sí leyeron. Hay gente que me dijo, yo no pude llegar, pero estudié, y le creo. Entonces,
Si ustedes recuerdan el libro de Esther, más allá de toda la historia, está el evento en que el imperio medo-persa, a través de su líder, quiere destruir al pueblo de Israel, como ha sucedido en toda la historia. Quiere borrar del mapa a los judíos. Y Esther es judía, se casó con el rey. Y ella tiene acceso al rey, pero su primo Mardoqueo, que es el que está luchando y que sabe que ella tiene acceso, le pide que entre a hablarle. Ahora, la reina misma, y no digamos atómicamente, y se dieron cuenta en esas clínicas, hicieron clínicas porque hay gente que a veces no es prudente para ayunar y no sabe algunas cosas que están escritas. Y entonces que quiere ayunar no sé cuántos días. Y entonces se internan en esas clínicas y ellos, como son doctores, los cuidan. Pero a la vez ellos aprovechan y hacen investigaciones orgánicas. Y se han dado cuenta que las personas que ayunan incrementan su sistema inmune. Eso quiere decir que aumentan sus defensas. Los estudios son tan científicos que ya se están metiendo a ver cómo atacar el HIV, incluso con ayunos. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que el ayuno es un asunto espiritual y que va a traer un efecto espiritual. Pero una sanidad por milagro es un efecto espiritual. Y yo estoy seguro que el ayuno va a funcionar a sanar una enfermedad más allá de solamente porque incrementó las defensas, porque es un aspecto espiritual y porque yo busqué de Dios. ¿Entienden el punto o no? O sea, funciona para incrementar las defensas, el sistema inmunológico. Pero eso es la parte orgánica que Dios dejó. Pero el poder que tiene el ayuno podría llevar a una persona a sanar. No obstante, también vamos a mencionar la semana entrante